qué pena, qué pena se siente solo. Por eso ahora ya yo no volveré a querer, ya yo no volveré a querer, ya yo no volveré a querer. Por eso ahora ya yo no volveré a querer, ya yo no volveré a querer, ya yo no volveré a querer. La sensación de frío en su corazón, yo la amaba, que pudo ser a esta sola. Por eso ahora ya yo no volveré a querer, ya yo no volveré a querer, ya yo no volveré a querer. Por eso ahora ya yo no volveré a querer, ya yo no volveré a querer, ya yo no volveré a querer. Si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas. Isabel, mi amor,
Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared. Erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca mi voz, cuando me amanezca la locura, Cuando mi moneda salga cruz, cuando la vida pase factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerman con la soledad, Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida se soplen fuerte, soy como el mundo que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. y aunque los sueños se me rompan en pedazos, Resistiré, resistiré. Saludos, buenas noches a todo el que está presenciando este grandioso webinar que hemos preparado con mucho cariño para cada una de aquellas personas que nos siguen. De verdad que me siento más que agradecido
y bendecido de Dios de esta oportunidad que me brindan, pero sobre todo de poder llegar a cada uno de sus hogares, de diferentes plataformas. Tenemos gente que nos sintoniza desde YouTube, tenemos gente que nos están sintonizando directamente desde Facebook, y bueno, para ellos mis bendiciones. Quisiera primero asegurarme de que me están escuchando, y para eso le pido por favor que en los comentarios, tanto de Facebook como de YouTube, puedan escribir si se escucha bien el audio para antes hacer la prueba. Vamos a ver. Tenemos personas queridas que nos están sintonizando. Gracias a cada uno de ustedes. Ceylin, Yokaira, mis padres, Omar, Claudia, Leslie, Marta. Qué bueno, de verdad, Moisés Sánchez, entre todos. Qué bueno que me están escuchando. Y les agradezco por este tiempo que han destinado. Les prometo que no va a ser una conferencia aburrida, sino que vamos a tener muchas interacciones. Y para eso, pues permítanme primero presentarme formalmente para cada uno de ustedes. Mi nombre es Edwin Mieses, para los que no me conocen o solamente para aquellos que tal vez posiblemente me conozcan un poco por WhatsApp o obviamente por las clases que hemos dado. Mi nombre es Edwin Manuel Mieses, soy consultor empresarial, pero al mismo tiempo también me encanta esto que hago de dar conferencias y específicamente de dar clases. Soy ingeniero industrial de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la UAS, nuestra querida UAS. Aparte de eso, Dios me ha permitido tener la bendición de ser coach internacionalmente certificado. Igual también recibí certificaciones en gestión de riesgo empresarial, en indicadores de desempeño. Tengo una maestría en dirección de empresa por la Universidad de Murcia, específicamente la Escuela de Negocio ENAE. Y obviamente me encanta la docencia. Soy profesor en varias universidades, tanto en la UAS, en el Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis, en la Universidad Central del Este de San Pedro, y obviamente también apoyo a algunas organizaciones, tanto públicas como privadas, dentro de las áreas de planificación estratégica, mejora de procesos, y Dios me ha permitido también tener la bendición de emprender negocios. Actualmente he emprendido 2 negocios, uno de ellos es el que ustedes están viendo. Me dedico a la labor de consultoría en gestión empresarial y es permitido apoyar a organizaciones. Creo que también se cuenta con nosotros el presidente de una de las empresas que nos está ayudando y a la cual también estamos apoyando, que es nuestro querido doctor, en este caso de Petronam, nuestro querido doctor Polanco, Rafael Polanco, que es el presidente de Petronam. Y bueno, también aparte de todo, estoy casado con mi bella esposa María del Génesis Pimentel, también aquí en los controles, ayudándome con la cámara y todo eso. Así que bienvenidos a todos ustedes. Espero que esta conferencia, este webinar sea de mucho provecho y que de una forma u otra puedan sacarle el máximo. Antes de empezar, varias personas me escribieron al correo electrónico y me dijeron, ¿qué es esto? ¿Y por qué yo debería participar en una conferencia que se trata sobre liderazgo en tiempos de crisis si yo no soy un líder? Tal vez posiblemente yo lo que soy es un técnico dentro de una empresa, o yo no tengo trabajo, o evidentemente no lidero personas. Y permíteme decirte, a ti que estás ahí escuchándonos y que estás viéndonos, que todo en la vida, todo ser humano en la vida es un líder. Posiblemente muchos de nosotros nos ha tocado liderar personas dentro de las organizaciones, dígase supervisar o dirigir equipos. Otros que están sintonizando esta conferencia son padres de familia, por lo tanto le ha tocado liderar una familia. Pero si tú no estás en estas condiciones, nosotros como seres humanos somos líderes naturales porque influimos en al menos 3 personas. Y toda persona que influye en alguien necesita dominar y gestionar competencia de liderazgo. Así que todo el ser humano de este planeta somos líderes, porque de alguna forma u otra influimos en la vida de los demás. Y en este tiempo de crisis es cuando más necesitamos, diría yo, que fortalecer nuestra competencia del liderazgo. Y digo fortalecer porque ya la tenemos, pero dotarnos de herramientas que nos permitan a nosotros potencializar nuestras competencias de liderazgo será lo que marque la diferencia. Y por eso entiendo directamente que necesitas escuchar este tipo de conferencias y este tipo de webinars.
Así que de verdad que te agradezco por tomarte tu tiempo. Un viernes, como decían por ahí, hoy es viernes, pero ha muerto la frase, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, pero como quiera, muchas personas en este tiempo de cuarentena, aunque no puedan salir de su casa, los viernes lo cogen o lo toman para otro tipo de actividades y dedicarte a escucharme durante este tiempo, para mí de verdad que es una bendición. Me siento más que agradecido por eso y de verdad espero que sea de tu agrado. Quiero arrancar mostrándote esta imagen. Posiblemente tú la has visto y has tenido la oportunidad de ver este documental. Mira, se cuenta que un niño, un día en la escuela, su maestra le da una carta y le dice: quiero que le lleves esta carta a tu madre. El niño no sabía lo que decía la carta, se le entrega. Cuando la madre recibe la carta, empieza a leerla y al empezar a leerla empieza a llorar. Empieza a llorar y empieza a sentirse nostálgica de ella. El niño no sabía lo que estaba pasando y le pregunta: mamá, ¿pasa algo? Y le dice a la mamá con toda la emoción del mundo: no, mi hijo, de verdad que una noticia como esta no podía caernos mejor. Le decía: ¿qué dice la carta? Dice, en la carta dice que tú eres de los más sobresalientes de la escuela y que ya no puedes estar tomando clases con los demás compañeros tuyos, porque ahora la maestra nos dice que es tiempo de que sea yo quien te eduque, ya que los niños que están en la escuela junto contigo no están al nivel que tú tienes. Y el niño contentísimo de escuchar esa noticia. Pasaron los años y se volvió un gran inventor, y ahorita te diré bien el nombre de quién es. Y en uno de sus éxitos, ya después que su madre murió, revisó un cajón donde estaba todas las cosas de su madre y encontró la carta. Cuando encontró la carta, arrancó a llorar de una vez y no se contuvo las lágrimas. Y la carta decía totalmente algo diferente a lo que la madre le había comunicado. La carta decía que la maestra y el equipo médico del colegio habían identificado que el niño tenía problemas mentales y por lo tanto no podían aceptarlo en la escuela, que desde ahora correspondería a su mamá su educación. ¿Y tú sabes de quién te hablo? Te hablo nada más y nada menos que Tomás Alva Edison, que patentizó millones de cosas en la humanidad, pero hoy lo conocemos como aquel que inventó la bombilla. Fíjate cómo esa madre cambió la vida de ese hijo. ¿Qué hubiese sido si le hubiese dado la noticia negativa que la profesora le había dicho? ¿Qué había pasado con los sueños? ¿Qué había pasado con las cosas que él quería lograr en su vida en medio de esa crisis? Y yo creo que el gran mensaje que nos deja esta pequeña historia es que sin importar el tamaño de las dificultades en las que nosotros nos vemos circunscritos, siempre hay algo que podemos desarrollar para poder ser diferentes. Y de eso que te vengo a hablar. ¿Cuáles son esas distinciones que nosotros como líderes, sin importar directamente dónde nos toque liderar, debemos de desarrollar y potencializar para ser mejores? Y antes de, permíteme mostrarte algunas estadísticas, permíteme mostrarte algunas de las cosas que está pasando en el mundo en el día de hoy. Mira, en el día de hoy, de acuerdo a la encuesta y al levantamiento que hizo McKinsey directamente, una de las empresas consultoras más reconocidas en el mundo, al día de hoy en toda Europa, el coronavirus ha impactado generando más de 60 millones de personas con desempleo. Es decir, que 60 millones de personas en toda Europa han perdido el empleo fruto de la crisis del coronavirus. Vámonos a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Se dice que aproximadamente unas 30 millones de personas han perdido sus empleos. Esto representa el 20% de toda la fuerza laboral. O sea, eso indica que el impacto en el coronavirus, en lo que ha sido la economía de los hogares, ha impactado rotundamente. Y sin hablar de República Dominicana, que ahora voy a hablar un poco de República Dominicana. Hablemos un poco de nuestro país. En un estudio publicado por el Observatorio Político Dominicano sobre el impacto del coronavirus en República Dominicana, se dice que ahora mismo el sector turismo ha perdido más del 30% de sus ingresos en las primeras 3 semanas. Y no diríamos ya el 30%, porque al día de hoy, viendo la realidad que nos
que nos atañe, podemos decir que estamos perdiendo más del 70% de los ingresos. Y fíjate que el turismo representa aproximadamente un 2.3% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que por el turismo nuestro país está dejando de generar 423 millones de dólares. Si esta cifra te resulta un poquito alarmante, comparémoslas. ¿Qué significa 423 millones de dólares? Eso significa que el 30% del presupuesto en salud pública. Eso es como que hoy en día le quitaran el 30% del presupuesto de salud pública. Solamente la pérdida que ha generado el coronavirus en el sector turismo. Un 80.90% de los trabajadores del sector turismo están suspendidos. O sea, prácticamente toda la empleomanía del sector turista está suspendida. Si quiere, estamos hablando de unos 350.000 empleados y sin hablar específicamente de otros tipos de personas que están desempleadas directamente. Esto del impacto en el turismo significa también que hoy en día ese sector es el principal comprador del sector agropecuario. Es decir, que el sector agropecuario ha perdido aproximadamente 600 millones de pesos por concepto de las ventas al sector turista. O sea que el sector turismo también ha arropado las remesas, ha arropado el sector agropecuario, entre otros sectores que se nutrían de él. Nuestro tráfico aéreo se ha disminuido aproximadamente un 91% y hoy en día más de 50 empresas han suspendido contratos de sus empleadores, de sus empleados. O sea, estamos hablando de que en nuestro país también esto del coronavirus ha impactado significativamente. Podemos decir que ahora mismo, luego que pase este periodo, más de 20.000 tiendas van a quebrar. Y esto se traduce directamente en una encuesta realizada a los consumidores. Muchos de ellos dicen, el 45% de los clientes de esta tienda, específicamente tiendas de ropa, plazas comerciales, entienden que aún haya pasado la crisis, un 45% dice que no regresará aún cuando hayan quitado las restricciones. Eso quiere decir que nuestros principales plazas comerciales, tipo Megacentro, Novocentro, tipo Downtown Center, Acrópolis, el 45% de las personas que visitaban a este tipo de establecimiento, aun cuando quiten las restricciones, dice que no regresarían hasta que el coronavirus se haya erradicado totalmente. Y sin hablar de lo que es nuestro sector informal. Hoy en día, un 55% aproximadamente de toda la fuerza laboral de República Dominicana es informal. Cuando hablamos de informal, es que viven del día a día. Esto representa unos 2.6 millones de personas que también han sido impactadas. Aquellas personas que se dedicaban al negocio informal. Piensa en la doña que vendía café en la esquina de tu casa. O si eres universitario, piensa en aquellas personas que se dedicaban a vender alimentos cerca de la zona universitaria para poder subsistir. Todos ellos hoy en día están pensando de qué van a comer y cómo van a subsistir. Cómo sus familias específicamente van a poder generar sus ingresos. Y esto es simplemente algunos de los datos que nos permiten ver qué ha sido el impacto de esto del coronavirus. Y sin hablar de esta famosa caricatura, hablar de la banda Aidó. No sé si conoces quién fue Benjamín Aidó. En otro webinar que vamos a tener un poco sobre emprendimiento, vamos a hablar sobre esta banda, pero eso es una realidad que hoy en día se han desplomado los precios del petróleo hasta tal punto que hace 50 años el precio que teníamos hoy no lo teníamos. Eso significa que nuestros combustibles han bajado rotundamente. Lamentablemente en nuestro país todavía, y creo que nuestro principal amigo que está en este webinar de Petronam, el doctor Polanco, pudiera de verdad decirnos si de verdad nosotros como país tenemos capacidad para comprar tanto combustible y poder almacenar, que creo que nuestra capacidad de almacenamiento no es tanta. Y esto no nos permitiría a nosotros de verdad aprovechar esta crisis. Saludando a todas las personas que se están sintonizando, somos más de 100 espectadores. Gracias Ana Jai, Jesús del Rosario, gracias a Glory, Argelis, gracias Miriam, mi madre Regina, Catherine Soriano, Jacqueline Félix, Omi Concepción, Amada Mateo, o sea, gracias a todos. Si empiezo a nombrarlo a cada uno de ustedes, pues tomaría bastante tiempo. De verdad que muchísimas gracias, Luis Martínez. Gracias a todos por su sintonía en este evento. Y continuando un poco más con esto que te estoy presentando, fíjate cómo ahora ya son las clases en China. O sea, China que en Wuhan
Esta pandemia empezó a principios de noviembre y todavía, fruto del levantamiento de la cuarentena en esta ciudad, surgió un nuevo brote. Eso quiere decir que todavía no se ha erradicado. Fíjate cómo ya han retornado a las clases. Quiere decir que hasta nuestra educación tendrá un impacto tremendo por esto del coronavirus. Yo hice una investigación sobre las tendencias en República Dominicana, que es lo que mayormente la gente busca en República Dominicana. Y déjame decirte que estas son las cosas que más busca el dominicano. O sea, en los últimos 12 meses, la gente, esos son los temas que más busca. Si puedes ver aquí, estamos hablando que la gente busca mucho el tema del coronavirus. Fíjate que ahora mismo algo de lo que la gente busca mucho también es Google Classroom. Me uno ahí porque Google Classroom es la plataforma gratuita de Google para la clase virtual. Fíjate que está en segundo lugar Google Classroom. Virus, tipo de agente infeccioso. Fíjate que como cuarta posición tenemos las elecciones. O sea que la gente está buscando mucho las elecciones. Y mira, quédate en casa. O sea, también cosas como quédate en casa son de lo que mayormente la gente busca. Quiere decir que en un tiempo de crisis directamente, la gente busca la manera de estar muy informado. Estamos en un tiempo total y absolutamente de incertidumbre. O sea, la incertidumbre mundial hace que sea más difícil para cada uno de los líderes, sin hablar de aquellas personas como los jefes de gobierno, como los presidentes, los ministros de salud. O sea, la incertidumbre de cuál va a ser el real impacto del coronavirus en todo lo que es el mundo vuelve más difícil a los líderes encontrar posiciones que puedan presentar soluciones de recuperarse. Piensa tú como padre de familia, si te has visto impactado por del coronavirus, si posiblemente te han suspendido del trabajo. Creo que esa incertidumbre, si voy a volver a mi trabajo o no, creo que te hace pensar poco en otro tipo de información o de decisiones que tomar. Y obviamente hay muchos líderes que le gustaba operar desde la luz. Vamos a decir que era más fácil para ellos tener un trabajo y poder tomar decisiones sobre cómo van a distribuir sus ingresos en las casas, pero ahora cuando sus ingresos se han visto impactados, pues operar desde esa plataforma de qué voy a hacer ahora que tenemos un toque de queda a partir de las 5 de la tarde, me suspendieron del trabajo y para el colmo los trabajos informales cada vez son menos, pues se le hace muy difícil operar desde esta plataforma. Es decir, que en medio de esta tormenta, encontrar una posición positiva se nos hace difícil. Y de eso es que te vengo a hablar hoy en día. ¿Cuáles son esas distinciones que te van a permitir en un mundo de incertidumbre, en un tiempo de incertidumbre, pues ser un líder exitoso en todas las áreas de tu vida? Y en este tiempo, nosotros podemos distinguir dos tipos de líderes. Podemos distinguir líderes que consideramos que son disipadores de la ambigüedad. Y cuando hablamos de disipadores de la ambigüedad, nos referimos a aquellos líderes que dan claridad a las personas. Aquellos líderes que en vez de buscar un motivo por el cual hablar negativamente de la situación, buscan un motivo por el cual hablar positivamente de ellas. Aquellos líderes directamente que están presentes dentro de las personas que ha tocado impactar. Si eres padre de familia, estamos hablando de aquel papá que no sé si te conmovió, igual que a mí. Subieron un video en estos días de un video que le llaman el super papá, que hasta la vicepresidenta de la República fue un auxilio. Este super papá es padre de 3 niñas. Tenía una de 2 años, uno de 7, creo, y uno de 10. Y hacía 2 meses que su caldero, que su estufa no prendía. Su madre, o sea, su esposa, había muerto de una enfermedad terminal, pero él, en medio de esta crisis, sin poder trabajar y sin saber cómo prender los calderos de su casa, se la pasaba jugando el día entero con sus niñas y buscando el lado positivo de la cosa para que ellas no sintieran el impacto de la crisis. Ese es un líder que es un disipador de la ambigüedad, que a pesar de las situaciones no le mostró el lado negativo a las niñas que tienen. Para mí ese es un ejemplo de que hay muchos dominicanos como él que específicamente son disipadores de ambigüedad. Pero hay aquellos líderes también que se distinguen por ser multiplicadores de la ambigüedad. Y cuando hablamos multiplicadores de la ambigüedad, hablamos de aquellos líderes que no comunican las cosas o aquellos que comunican, pero generan más crisis emocional que positivismo. Entonces, en medio de esta crisis, pregúntate ahora mismo, hazte una introspección, ¿qué tipo de líder yo soy? ¿Yo soy un disipador de la ambigüedad y yo soy un multiplicador de la ambigüedad?
déjame decirte que durante mucho tiempo, cuando estuve realizando investigaciones, estudios, consideraba que una de las cosas que yo no estaba haciendo era hacer este tipo de conferencias que pudiera impactar a la gente. Y por un momento me consideré que era un multiplicador de la ambigüedad. Pero en un momento oportuno desperté y dije, pues la manera más efectiva de yo poder contribuir a que las cosas vayan funcionando mejor es haciendo lo que Dios me ha permitido hacer desde hace mucho tiempo y en aquello en lo que me apasiona. Y por eso he creado esta serie de webinars que, comenzando con hoy, viernes 15 de mayo, durante todo el mes de mayo y hasta que acabe la cuarentena, estaremos compartiendo contigo. Entonces, déjame traerte también otra historia de lo que es el equipo brasileño en la Copa Mundial de Fútbol del año de 1966. Este equipo de Brasil era considerado un equipo totalmente inquebrantable. Sin embargo, en la Copa del 1966, el equipo brasileño cayó en su punto más bajo. Tan bajo que fue eliminado en la primera ronda. Imagínate tú, nosotros que somos fanáticos de la pelota, no vamos a entrar en una guerra de qué equipo tú eres, pero por ejemplo, yo que soy liceísta, imagínate tú que sea como que el Licey, que por los últimos 10 años ha llegado a clasificar en el round robin, se ha eliminado por estar siempre en el último lugar. Eso pasó con el equipo brasileño del año 1966. Su principal jugador, que se llamaba Pelé, o se llamaba Pelé porque murió, no pudo ni siquiera presentarse. Oye, ¿por qué no pudo presentarse? Porque sufrió una lesión directamente. Y esta lesión lo obligó a tener que salir del campo y este fue el momento más bajo de Brasil. Ahora, permíteme comentarte qué pasó con este equipo 4 años después. En la Copa Mundial de 1970, el equipo brasileño se llevó la copa y no solamente volvió a ganar como siempre lo ha hecho, sino que a partir de esa época fue considerado como el mejor equipo en lanzar de campo. No solamente Pelé se llevó la copa de mejor jugador, sino que fue considerado como uno de los mejores jugadores de todo el tiempo. ¿Cuál fue la diferencia que hizo este equipo brasileño? Simplemente adoptaron en un momento de crisis una postura de liderazgo. Hacer este cambio del 1966 al 1970 requirió innovación de parte de ellos, pero también en particular la creación de un estilo de fútbol único y cohesionado. Incluso cuando la mayoría de la lista del equipo tuvo que cambiarse, simplemente el equipo brasileño cambió el liderazgo de cómo había dirigido durante mucho tiempo. Y hoy en día, si tú quieres ser un líder efectivo, si tú quieres impactar positivamente en tiempo de crisis, lo primero que tenemos que hacer una introspección durante cuánto tiempo me he mantenido con las condiciones del líder que tengo ahora y qué cosas nuevas voy a necesitar desarrollar de las que yo te voy a compartir. Ya para salir de las últimas estadísticas, me da mucha nostalgia ver cómo nosotros los latinoamericanos en los últimos años también, o en este tiempo de crisis principalmente, hemos dicho lo que ha sucedido. McKinsey hizo una encuesta en los principales países de Latinoamérica. Aquí te muestro los resultados que pasaron en Perú, México, Chile y Colombia. Mira, en esta pregunta le preguntaron a los latinoamericanos de cada uno de los países cómo ellos piensan que se va a recuperar la economía o qué ellos piensan de la recuperación de la economía de sus países fruto de esta pandemia. Si te puedes fijar, la línea azul significa que el 51%, en el caso de Perú, por ciento de los peruanos dijeron que la economía posiblemente se recupere de 2 a 3 meses luego de acabada la pandemia. En México el 30%, podemos decir que solamente tenían un 30% de optimismo, en Chile el 32% y en Colombia un 35%. Te pongo esa realidad, nosotros como República Dominicana no fuimos incluidos, pero te apuesto que si hacen la misma encuesta, nuestra realidad sería la misma que la mayoría de los países de Latinoamérica. En la línea gris, que puede ver acá, de esta gráfica, cuando se le preguntó también qué ellos piensan de la economía, un 45% de los peruanos no estuvieron seguros de que la economía se recuperara tan rápido, sino que dijeron que le tardaría al país entre 6 a 12 meses. Y en México un 58% dice que de 6 a 12 meses
Y la última línea que te quiero presentar, que es la de azul oscuro, es la que ellos piensan que la economía se recuperará en más de 2 años. O sea, fíjate que como latinoamericanos somos muy pesimistas en cuánto tiempo nos tomará recuperarnos económicamente pasada esta crisis. Pero lo que más me impactó fue esta gráfica del comportamiento de los colombianos, que fue el promedio de todos los latinoamericanos. Mira, en esta pregunta le dijeron a ellos que si ellos entendían que de verdadmente iban a ser afectados, su trabajo iba a ser afectado fruto de esta pandemia. Y permíteme decirte, y te lo voy a poner aquí sombreado para que puedas verificar, en esta línea que tú ves acá, ¿qué dice el colombiano? Ellos entienden, un 44% entiende que su trabajo fue afectado por el coronavirus y un 22% dijo que estuvo mediamente afectado. O sea, el 44% entiende que fue duramente afectado económicamente por el coronavirus. Se le preguntó también que qué tan de acuerdo, o sea, en esta pregunta le dijeron que si sus ingresos habían sido impactados negativamente y un 53% dijo que sí. O sea, que son muchos datos estadísticos que nos indican a nosotros que vivimos en un momento bastante fuerte de crisis. Por último, la última estadística, antes de entrar a lo que de verdad quiero mostrarte, a ellos se les preguntó si ellos entendían en qué iban a incrementar el tiempo durante esta cuarentena. Y fue muy traumático ver que aproximadamente la mayor parte de los latinoamericanos dijeron que el tiempo lo iban a invertir solamente en redes sociales y ver noticias. O sea que en medio de una crisis como la que estamos viviendo, los latinoamericanos preferimos mejor trabajar con las redes sociales, o sea, hacerle más caso a las redes sociales y también pasar más tiempo viendo noticias. Déjame decirte que para mí uno de los grandes líderes mundiales fue Nelson Mandela. Nelson Mandela duró 22 años preso en una cárcel sudafricana y cuando volvió de nuevo, que salió de la cárcel, se convirtió en el presidente. Y una de las grandes frases que Nelson Mandela dijo, el arma más poderosa para combatir la pobreza, la economía y todo se llama la educación. O sea que en este momento de pandemia, de verdad que lo que más nos funcionaría a nosotros sería prepararnos para el retorno. Y eso lo haríamos con educación. Fíjate cómo aquí dice en esta gráfica, como lo puedes ver, que el 55% de los latinoamericanos entienden que van a incrementar el tiempo viendo películas o viendo shows. Podemos decir que un 53%, por ejemplo, dicen que lo que va a ver es video de contenido, un 53% lo que estará pasando tiempo viendo las redes sociales, etcétera, etcétera. Y apenas un 26% trabajando. O sea que estos hábitos no nos harían a nosotros salir bien como líderes dentro de esta crisis. Pasando al punto neurálgico de este webinar, de esta conferencia, la pregunta sería, ¿cuáles serían entonces estas competencias que como líder yo debo de desarrollar en este tiempo de cambio total? ¿Cuáles son esas cosas que van a permitir yo como líder poder salir y poder impactar positivamente a aquellas personas que se han visto también impactados negativamente por la crisis? Solamente un liderazgo positivo y efectivo hará que nuestro país, hará que tu familia, hará que tu trabajo, hará que tu círculo de amistades pueda tener una perspectiva diferente de lo que es el coronavirus. Decían que, o hay una famosa frase que dice que un optimista es un pesimista bien informado. O sea que es un tiempo de nosotros informarnos más para cambiar nuestro pesimismo en optimismo. Y desde ahora empezar, desde un liderazgo positivo y efectivo, a cambiar la vida de las personas. En momentos de ambigüedad, solamente este tipo de liderazgo será el que cambie la vida y el que cambie nuestra manera de ser. Y quiero hablarte de cuáles son esas distinciones como líder debes desarrollar y potencializar. Y vamos a hablar de las 3 de manera detallada. Primera distinción, aclarar el propósito. Aclarar tu propósito tiene que ver con desde dónde estoy operando hoy en día. Hay muchas personas que las decisiones que están tomando fruto del impacto que ha sufrido el coronavirus ha sido desde el dolor, desde la negatividad que le ha causado esto del coronavirus, ya sea porque perdió su empleo, ya sea porque
posiblemente que Dios no lo quiera, haya perdido a un familiar. O sea, y en un tiempo de ambigüedad como el que vivimos, un gran líder aclara su propósito. Otra de las distinciones es que apoya positivamente a su grupo de interés. Y con grupo de interés me refiero a todas aquellas personas que se ven impactadas directa o indirectamente de lo que hace o de lo que dice. Nuestro grupo de interés está compuesto por grupos de interés internos, por ejemplo, nuestra familia, nuestros amigos, pero también grupos de interés externo, por ejemplo, el gobierno, por ejemplo, las autoridades de salud. Esos son grupos de interés. Y la tercera distinción que todo líder debe desarrollar en este momento de tanta ambigüedad, le llamamos la de recuperación emocional y organizacional. Y vamos a hablar en cada una de ellas de manera detallada para que sepas en qué consisten. Vamos a empezar con la primera distinción de todo líder, aclarar el propósito. Cuando hablamos de aclarar el propósito, y quiero decírtelo con esta historia, no sé si te acuerdas de lo primero que te dije al inicio de Thomas Alva Edison, de cómo su madre recibió la carta diciendo que él era un enfermo mental y que en la escuela no lo iban a recibir. Sin embargo, la mamá de Thomas Alva Edison sabía lo grande que era su niño y lo especial que era para ella. Y por eso, en vez de darle la noticia negativa, le dijo: mi hijo, la carta dice que tú eres un gran niño, que tú eres un gran estudiante y que por eso no pueden educarte, sino que tengo que ocuparme yo de tu educación. Y hoy en día la historia es diferente. Cuando hablamos del propósito, hablamos de cuáles son aquellas cosas de verdad que te hacen a ti sentir que eres, vamos a decir, un líder. Te cuento que yo desde temprana edad pude descubrir cuál es mi propósito, y una de las cosas que estoy haciendo contigo es reforzándolo. Me recuerdo cuando era adolescente, en el grupo de preadolescentes de la parroquia San Ezequiel Moreno, cada vez que yo tenía la oportunidad de pararme en el podio del altar, allá en la comunidad de preadolescentes, y dirigir mis palabras hacia cada uno de mis compañeros de comunidad, y tal vez cada vez que pedían una exposición en la universidad o en el colegio, yo ser el primero en proponerme, y eso decía cuál era mi propósito. Entonces, la pregunta sería: ¿cuál es el propósito tuyo en este mundo? Y tu propósito posiblemente no es conservar un trabajo. Cuando hablamos del propósito, hablamos de aquella cosa por la que tú estarías dispuesto a sacrificar todo lo que tienes en tu vida. Y un gran líder en este momento de crisis, lo primero que hace es redescubrir su propósito o enfatizarlo. Si ya lo tienes, como yo, por ejemplo, esto es una manera de yo reenfatizarlo. Esto es una manera de yo reforzar el propósito por la cual yo sé que estoy en esta tierra, que es para impactar positivamente a las personas. Recuerdo que él estaba leyendo y escuchando un audio esta mañana de uno de mis grandes mentores, Julio Zelaya, y él hacía la historia de cómo Steve Jobs, que fue un niño adoptado directamente, vio en su hogar que, a pesar de ser un hogar de escasos recursos, todo era estéticamente bien organizado y simple. Y de ahí Steve Jobs le nació como propósito directamente hacer una empresa que impacte positivamente, pero que sea tan sencilla y tan simple que todos las puedan usar. Aclarar el propósito tiene que ver con redescubrir de nuevo o pensar cuáles son los principios rectores que guían mi vida. Cuando hablo de los principios rectores, cuáles son aquellas cualidades que son innegociables para ti. Por ejemplo, te puedo comentar que uno de mis principios rectores en lo personal, y creo que no es negociable, es que yo no dejo desamparado a ninguno de mis estudiantes en una clase. Por ejemplo, cada vez que un estudiante se me acerca, yo siempre estoy presente para ellos. Y para mí o sea, yo cambio hasta de parecer cuando estoy en un aula. Entonces es momento de tú identificar cuáles son esos principios rectores, cuáles son esos fundamentos directamente. En tiempo de crisis, mayormente la gente trata un poco de ocultar sus principios rectores, buscando numeritos o reenfatizando en fundamentos de métricas y todo eso. Entonces, aclarar tu propósito. Otra cosa también es que te va a ayudar en este momento para aclarar tu propósito, es enfocarnos en el para qué, no en el qué. Cuando digo en el para qué, es que en la vida todo ocurre por algo. Y dice un refrán específicamente que no hay mal que por bien no venga.
pero también las grandes crisis traen las grandes innovaciones. Entonces, pregúntate como líder para aclarar tu propósito. ¿Para qué yo estoy siendo sometido o para qué yo estoy pasando esta situación? Posiblemente es para hacerme más fuerte. No sé si tú que eres igual que yo, no sé si eres igual que yo soy un cristiano católico practicante y me encanta mucho utilizar personajes de la Biblia. Me acuerdo hoy en día la historia de José, el soñador, el que fue vendido por sus hermanos a los egipcios, y cuando José fue vendido apenas como por unas monedas, lo hicieron esclavo, pasó muchas vicisitudes, desde los 17 años hasta los 33. O sea, fíjate que José pasó 16 años viviendo situaciones tras situación. Y cuando le tocó el momento de adivinarle los sueños al faraón, que le dijo lo de las 7 vacas flacas, lo de las 7 vacas gordas y todo eso, que lo posicionan como el segundo al mando en todo Egipto, sus hermanos van allá a Egipto a buscar comida, a buscar granos, porque ya llegó el momento de las vacas flacas, el momento de la sequía. Y cuando José logró identificarlos, que le dijo quién era y todo eso, él le dijo a sus hermanos: no se angustien, no se sientan mal por lo que ustedes hicieron, porque eso que ustedes hicieron era lo que Dios quería que yo pasara para hoy en día liderar mi familia. O sea, José no vio con ojos de maldad ni con ojos de venganza el que haya sido vendido por sus hermanos, sino, oye lo que le dijo a sus hermanos: fue el mismo Dios que me puso en esta posición para yo ser el primero y el suplidor de nuestra familia, y que en este momento de crisis nuestra familia no pase trabajo. Entonces es momento de, como líder, para aclarar nuestro propósito, de reforzar nuestras creencias positivas, de empezar a llenarnos de positivismo. Me encantó la canción de Resistiré que grabó nuestros merengueros dominicanos, una canción totalmente positiva. Entonces son ese tipo de cosas que te van a ayudar a reforzar o a redescubrir, enfatizar tu propósito. Otra clave que te quiero dar: cuida tu pensamiento. Cuida tu pensamiento. En este momento de crisis, tu pensamiento busca la manera de que tú des una lectura inadecuada de la situación. Y cuando te hablo de una lectura inadecuada de la situación, te hablo directamente de que empieza a buscar en tu mente empieza a buscar el lado negativo de las cosas. Entonces, desde ahí quiero invitarte a que cuidemos el pensamiento, y cada vez que nos lleguen ideas que sean negativas a lo que estamos viviendo, pues lo refuercemos con conducta positiva. En estos momentos también, el no tener bien claro nuestro propósito nos ayuda a tomar decisiones lentas o no tomar buenas decisiones. O sea, en un momento de crisis, el no tener bien claro un propósito impacta hasta en la manera de cómo decidimos. Posiblemente muchas de las personas que no tienen bien claro el propósito consigo para su vida, pues han tomado decisiones malas, por ejemplo, que han llevado a que tal vez familiares de ellos sean impactados por esto de la crisis del coronavirus. Otra de las cosas del pensamiento es que nos lleva a no tener bien claro un propósito, nos lleva a tomar soluciones con restricciones. Cuando te digo soluciones con restricciones, te pongo un ejemplo. Hoy en día, fruto de esto de la pandemia, las escuelas tuvieron que cerrar y muchas decisiones, o la mayor parte de las decisiones, ha sido que la clase va a continuar virtualmente. Pero hay una realidad, y es que no todo el mundo tiene acceso tal vez a internet o a tecnología. Y como no todo el mundo tiene acceso a eso, posiblemente, en todo el país, posiblemente hay estudiantes que se verán impactados. Quiere decir que hay soluciones que se están implementando que han creado restricciones directamente. Y por último, pues, también en un momento de ambigüedad, en un momento de crisis, el no tener bien claro el propósito nos lleva a fallar en la ejecución de las cosas que queremos hacer. Así que, como líder, parte de las cosas que quiero darte es que en este momento hay que cuidar nuestras agendas. Cuando digo nuestras agendas, son cuáles son las cosas que estoy haciendo en este tiempo de crisis de coronavirus, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, si aún lo conservo, o en mi trabajo, si aún estoy suspendido. Entonces, el cuidar la agenda lleva consigo hacer o tomar en cuenta cuántas grandes cosas. Primero, el cuidar tu agenda debe de tener como principal prioridad resolver.
Y cuando hablo de resolver, hablo de identificar cuáles son esos retos inmediatos que hay que resolver. Y te pongo un ejemplo. Cuando tocó cerrar todas las universidades con este tema del coronavirus, por lo menos en el Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis, que es uno de los... La clase virtual no iba a ser un reto para mí. ¿Por qué no iba a ser un reto? Porque ya yo estaba acostumbrado directamente a dar este tipo de clases. Pero cuando pensé directamente en la clase de la UAS, que soy profesor de física, que nunca había montado una clase virtual, me resultó de verdad como traumático pensar, ¿y ahora cómo voy a hacer con mis estudiantes? Gracias a nuestro querido doctor Rafael Polanco, que nos dice que saldremos a camino, no el más inteligente, sino el que se adapta ante un nuevo contexto. De verdad que gracias. Y para terminarte la historia de la UAS, pues resultó que de una vez dije, bueno, yo no quiero que mis estudiantes pierdan clases, ni tampoco quisiera que no se sintieran apoyados por mí. Y ahí empecé a buscar soluciones. Y parte de esas soluciones me llevaron a que no solamente virtualizar las clases, sino que en mi propio canal de YouTube, como lo puede ver aquí, están todas las clases que yo le he dado a ellos. ¿Cómo lo hice? Simplemente busqué la plataforma de Zoom, como puede ver acá en parte del video. Puede ver acá, estos son los estudiantes conectados directamente conmigo. Cada clase la preparo en una presentación de PowerPoint. Les digo a ellos todos que se conecten directamente un día a una misma hora y ahí todos ven la clase. Pero como no todos tienen acceso a la tecnología a la misma hora, pensé, ¿qué yo tendría que hacer para que aquellos que no pudieran estar presentes el día y la hora indicada puedan tomar clases? Pues se me ocurrió la idea de grabar las clases y subirla a mi canal de YouTube. Y hoy en día para mí ha sido una de las mejores experiencias porque mira los comentarios que me han hecho los estudiantes. Yo le preguntaba a ellos que qué tal le ha parecido la clase. Y mira, por ejemplo, comentarios como, es mejor así porque hago que usted me explique una y otra vez. O sea que esa es chistosa esa parte. Miren este que me impactó bastante, hasta en el lenguaje como lo usaron. No es cotorra ni nada. Pero la única clase con la que me he sentido cómodo hasta el momento es con esta. Es dinámica. Busca las mejores formas para explicar y que nosotros entendamos. Y para terminar, sube las clases a YouTube para que los que no puedan estar a la hora de la clase virtual, eso es un palo. O sea que eso me ayudó a mí a resolver de inmediato un reto que era cómo iba a dar las clases. Y créanme que hoy en día los estudiantes, y muchos de ellos están conectados aquí con nosotros, dicen, profesor, yo no quiero que usted vuelva a dar clase presencial. Me gusta más hasta la clase virtual. Segunda cosa dentro de la agenda de líder, como líder, pues fortalece tu competencia de liderazgo. Hay que buscar la manera de cómo ser más resiliente. Cuando hablo de cómo ser más resiliente es cómo puedo desarrollar cosas que me permitan como líder afrontar las situaciones de la vida, pero también salir fortalecido de ellas. Y te comento que hoy en día es una de las grandes tareas para aquellas personas que han perdido su trabajo o que trabajaban informalmente. O sea, ser resiliente debe de ser parte de tu agenda. Hoy en día piensa cuáles son las cosas que me hacen ser resiliente. Por ejemplo, yo trabajo en una institución del gobierno y una de las cosas que yo estoy claro que puede suceder es que este año habrá un cambio de gobierno. Entonces, nosotros no podemos estar ajenos. Cuando hablamos cambio de gobierno, puede ser que se quede el mismo partido o que entre otro partido, pero yo no puedo pensar en que siempre voy a estar en la misma posición. Entonces, yo como líder pensé, ¿cómo yo puedo ser resiliente de manera que ante cualquier cambio abrupto en mi situación laboral actual no impacte en mi economía? Por ejemplo, yo que pago hipotecas y que tengo deuda, pues ahí empecé a buscar la manera de cómo dar clases y otros ingresos extras. Y te comento que posiblemente no estaría tan bien como, gracias a Dios, estoy ahora, pero estoy siendo resiliente ante un cambio abrupto de mi economía actual. Otra cosa como que debe estar dentro de tu agenda y pensando desde ahora, desde ya, pues una vez que acabe esto, ¿cómo retorno a la normalidad, a mi nueva normalidad? Entonces, hay muchas personas que están viviendo, que están pensando lo que ocurre en el día a día, pero no están pensando en cómo retornar. Cuando hablo de retornar es que, por ejemplo, los maestros saben o deben de tener en consideración de que el retorno a la clase será con metros de distancia y con todo esto. Entonces, ¿cómo ahora preparo mi agenda para retornar? Lo otro que nos toca como líder es reimaginar. O sea, ya nuestra vida cambió a partir de ahora y hay un nuevo normal. Entonces, es tiempo como líder de nosotros empezar a reimaginar las cosas.
Y por último, saber de que van a haber cambios en todas las industrias. Por lo tanto, dentro de nuestra agenda debemos de tener bien detallado, pues, esas reformas que se van a producir en el sector salud, en el sector educación, en el sector turismo, estar al tanto de esas reformas. Entonces, esas son parte de las cosas que debemos de cuidar como líder. Otra cosa importante que nos ayudará a mantener claro nuestro propósito es aprender a discernir las informaciones que estamos recibiendo. En este momento de tanta crisis, nuestro cerebro tiende a hacer tres cosas y es bueno tenerlo en cuenta. Número uno, como hay una conciencia real de peligro, ya sea que me vaya a contagiar o ya sea que vaya a perder mi trabajo o ya sea que mi economía se vea afectada, mi cerebro automáticamente busca mecanismos de distracción. Y te lo pongo como mi ejemplo personal. Hace 2 semanas atrás, yo había empezado a jugar un juego que muchos de nosotros jugamos, que se llama Parchís, o Parchís, como se llama, Parchís Online. Y una de las cosas que yo siempre me había entusiasmado era empezar a potencializar mi negocio y a hacer este tipo de cosas. Sin embargo, ese juego empezó a quitarme mucha mi atención. Y fue tanta que a veces me daban las 3 de la mañana jugando parchís. Entonces, esa era la forma de mi cerebro distraerme tanto de lo que ocurre dentro del peligro, mi verdadero propósito. La preservación como persona. O sea, busca tu ego. Tu ego busca de que te preserves tú y que el otro no. Pero otra cosa también del cerebro que nos hace fallar es que también busca la manera de ser empático, de sentir el dolor del otro. Y no te digo que no tengamos que ser empático, hay que ser empático, pero hay que ser empático con positivismo. Porque si veo la empatía desde el punto de vista como es como si tú sufrieras de una enfermedad que de la única manera que se te pueda curar sea con una cirugía, y en medio de la cirugía el doctor, por ser empático contigo, te diga específicamente, lo siento, yo no lo voy a operar porque le va a doler mucho. Entonces, ser empático desde el punto de vista positivo significa que el doctor pensaría de la siguiente manera: esta cirugía es lo que él necesita para vivir. Entonces, de esta manera te pido y te invito a que busquemos la manera como líder de ser empático positivamente, que te ayude a encontrar soluciones que puedan apoyar a la comunidad. Y me gustó mucho una iniciativa que, por ejemplo, en mi comunidad de los Prados de San Luis hicieron. Ellos estaban recibiendo, creo que semanalmente o quincenalmente, un saco de arroz que le daba el plan social y parte de las ayudas que recibía la iglesia, y para que sea distribuido en la comunidad. Diría tú un saco de arroz de 125 libras. Para muchas casas eso pudiera ser la comida de toda una semana. Pero unos líderes comunitarios, y ahí de verdad me quito el sombrero ante esos dos líderes, como por ejemplo mi hermano Omar Mieses, mi papá Nelson Mieses, no se conformaron con repartir el saco de arroz, sino que empezaron a tocar las puertas de personas que conocían para que le aportaran y no limitarse a un saco de arroz, sino que su empatía fue tan positiva que semanalmente ellos preparan unas 25 o 30 raciones con arroz, con espagueti, con tuna, y ha permitido impactar positivamente a muchas familias en estos últimos tiempos. Entonces, ese es el tipo de empatía que tú debes de buscar. Cuidar mucho de lo que leemos de las redes sociales. Señores, no todo lo que se ve en las redes sociales es correcto. Y hay una frase que me encanta de Michel Capol que decía que tomar información del internet es como querer tomar agua de un hidrante de bomberos. O sea, es que tanta la información ahora mismo que hay en internet que se nos complica a nosotros poder discernir cuál es bueno y cuál es malo. Mi sugerencia como líder para mantener un propósito claro, verifica muy bien las fuentes de donde tú obtienes información. Y como última distinción dentro de aclarar tu propósito, pues te funciona hacer zoom in y zoom out. Cuando hablo de hacer zoom in y zoom out, es no perder de vista tu propósito, es no perder de vista tu tierra prometida. Este es un momento donde el mayor tiempo de tu vida debes de pasártelo pensando y visualizando tu tierra prometida.
Obviamente, sin descuidar de que hay una realidad, por eso le llamamos zoom in. Zoom in significa ir al terreno de lo que está pasando, enterarme de la situación, pero no perder de vista mi tierra prometida. Siguiente distinción que quiero presentarte como líder es que te funcionaría en estos momentos apoyar tu grupo de interés. Apoyar tu grupo de interés debe de ser, o es la acción de yo rodearme de aquellas personas y apoyar a aquellas personas. Mi grupo de interés, si vivo en un hogar con mis hermanos, mis familias, pues es mi familia. Por ejemplo, aquí en este caso, mi grupo de interés es mi esposa que está conmigo, mi familia allá, mis padres, la familia de ellas. Esos son mi grupo de interés, mis compañeros de trabajo, mis amigos de política, que también los quiero mucho y tengo muchos coordinadores que nos han ayudado durante este proyecto, durante este trayecto, como Jesús del Rosario, Jacqueline, entre otros. Entonces, es un momento de apoyar a nuestros grupos de interés. Esta es la manera de cómo yo busqué escoger apoyar a nuestros grupos de interés, ya que nuestros grupos de interés nos impulsan, pero también miden nuestro éxito. Hay que en este momento proteger a quienes confían en ti. ¿Qué cosas estás haciendo para proteger a aquellos quienes confían en ti? Pero sobre todo, una manera crítica, constructivamente, para apoyar a tu grupo de interés e identificar y priorizar cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, si tu grupo de interés es tu familia cercana, identifica cuáles son sus principales necesidades y trata de apoyarlo desde ahí. Y mantén confianza con ellos aún en el distanciamiento. En realidad, es un momento de nosotros empoderar a nuestros equipos. Es momento de nosotros darles el protagonismo a ellos y que sean ellos y buscar la manera de evitar el control. Por ejemplo, en la familia, evita la manera de querer controlar todo, apóyalos a ellos. Es momento ahora de cuando nos enfrentamos a un volumen abrumador de decisiones críticas, nosotros como líderes es momento de empoderar a todos nuestros grupos de interés y darle las herramientas para que puedan ayudarnos a salir positivamente. Si eres el líder dentro de una empresa, en este caso, pídele a tu grupo de interés, tus empleados, tus subordinados, que sean ellos los que te digan cuáles son las cosas que ellos entienden que debemos hacer para afrontar esta pandemia. Y si no eres empleado, posiblemente si has tenido impacto negativo en tu trabajo informal, posiblemente, pues pregúntale a las personas a las que tú te apoyabas como cliente, cómo tú pudieras ahora ser rentable como empleador informal y apoyarlos en medio de esta crisis. Es momento de convertirte en un catalizador. Y aquellos que saben de química saben bien a qué me refiero. La catálisis es el proceso de acelerar una reacción química. Y en este tipo de momentos, como líderes, para poder apoyar a nuestro grupo de interés, necesitamos ser catalizadores. Y existen 3 tipos de catalizadores. Hay aquellos catalizadores que frenan las reacciones químicas, que se llaman inhibidores. Hay aquellos catalizadores que aceleran y positivamente una reacción química, que le llaman promotores. Y hay aquellos que simplemente neutralizan las reacciones químicas, se consideran venenos catalíticos. Pregúntate en lo que tú haces hoy en día con tu grupo de interés, ¿qué tipo de catalizador tú eres? ¿Eres un inhibidor que abrumas a cada quien con noticias negativas, compartiendo videos negativos? ¿Eres un promotor que al igual que yo has tomado iniciativa para generar cambios dentro de esta pandemia? ¿O eres un veneno catalítico que simplemente te ha mantenido neutral en estas situaciones? Por último, pues como última distinción, es momento también de nosotros recuperar o de trabajar en nuestra recuperación emocional y organizacional. Aclarar el propósito y apoyar nuestros grupos de interés son grandes distinciones, pero deben de venir de la mano de una recuperación tanto emocional como organizacional. Y cuando hablamos de la recuperación organizacional y emocional, estamos hablando de cuáles son esas cosas que voy a hacer para recuperar positivamente mis emociones que me dan fuerza. Y también recuperar, obviamente, positivamente mi organización. Incluso aún teniendo un fuerte propósito y un plan para servir a todo lo que es nuestros grupos de interés, nuestro progreso puede verse frenado directamente por no saber recuperarnos en el tiempo oportuno. Entonces, para recuperarte emocional y organizacional,
mente, lo primero que como líder debes de identificar cuáles son aquellos comportamientos que te hacen más reflexivo, pero también que te hacen más capaz. Por ejemplo, a mí un comportamiento que me ayuda a reforzar que soy cada vez más capaz es esto que estoy haciendo, dar webinars gratuitos, pedirle feedback, retroalimentación a las personas con las que interactúo, de cómo han visto las cosas que hago. Y eso para mí es algo que me ha ayudado muchísimo a yo recuperar emocional y organizacionalmente. Otra de las cosas que necesitamos hacer es subir los niveles de energía positiva. O sea, en este momento tantas noticias negativas nos abruman. Entonces, dicen que por cada noticia negativa necesitamos al menos 7 noticias positivas para recuperarnos. Entonces, ¿cuántas noticias positivas tú estás viendo hoy en día? Hoy esta relación, por cada noticia negativa, necesitas 7 noticias positivas. Entonces es momento de buscar acciones y noticias que suban nuestros niveles de energía. Otra cosa también es que necesitamos apartarnos un poco y generar un espacio para ganar perspectiva y buscar un equilibrio. Hoy en día nos resulta muy difícil a muchos de nosotros mantenernos en casa, pues es momento de buscar un equilibrio, hacer cosas también que hacías cuando no estabas en cuarentena, aún desde casa. Por ejemplo, yo tenía años que no hacía ejercicio, muchos años en realidad. Y hoy en esta cuarentena, o no hoy, ya tengo varios días que me puse como propósito para mantener un equilibrio y no estar siempre trabajando o haciendo cosas de las que siempre hacía, empecé a hacer ejercicio y para mí ha sido rotundamente factible. Algunas reflexiones en estos momentos de crisis que estamos viviendo y quiero presentarte este gran doctor psiquiatra llamado Viktor Frankl directamente. Él escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Viktor Frankl fue quien estuvo sometido directamente a los campos de concentración de los nazis en tiempo de la Segunda Guerra Mundial y padeció una situación que creo que solamente al yo leer el libro visualizaba algunas de las cosas y me daba escalofrío, porque Viktor Frankl decía en ese libro, cuando él estaba en el campo de concentración, por ejemplo, que en medio del frío y en medio de tanta dolor, a ellos solamente lo vestían con una franelita sencilla, un pantalón todo roto y unas botas rotas, y en medio de esas nieves lo hacían trabajar. Y de comida solamente le daban una sopa, o sea, una taza de sopa y un pedazo de pan. Y esa era la comida de todo el día. Y Viktor Frankl decía que lo que diferenciaba a aquellos hombres y mujeres que sobrevivieron a los campos de concentración de los que no, eran que los que sobrevivieron tenían claro su propósito y no dejaban que sus situaciones gobernaran sus decisiones. Viktor Frankl decía que en medio de esa crisis emocional a la que estaba sometido, él visualizaba, aún en medio de todo ese trabajo fuerte, él cerraba los ojos y visualizaba años haber acabado la crisis en un parque con su familia, con sus hijos, tomando té. Y él decía que el sentir y el visualizar que iba a estar en ese momento con su familia le daba fuerzas para soportar. Y a partir de eso que padeció, escribió ese libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y por eso una frase poderosísima de él dice que la vida nunca se vuelve insoportable por la circunstancia, sino por la falta de significado y propósito. Hoy en día nuestras vidas no serán insoportables por la circunstancia a la que estamos sometidos, sino porque posiblemente hemos perdido un poco de vista nuestro significado, nuestro propósito. Y esas son de las cosas que nos conviene recapitular desde ahora. ¿Cuáles son nuestros significados? ¿Cuáles son nuestros propósitos? No solamente el coronavirus se contagia, el negativismo también. Es momento de reforzar nuestra conducta positiva. Por último, como mensaje, quiero dejarte que dime con quién andas. Mucha gente te decía y te diré quién eres, pero ahora dime con quién andas y te diré en qué te convertirás. Es momento para revisar a aquellas personas con las que estamos comúnmente interactuando. ¿Qué tipo de información, qué tipo de cosas son las que nos están nutriendo? Quiero dejarte una última historia de reflexión para terminar nuestra participación del día de hoy.
y creo que muchos de ustedes ya la han escuchado, otros será su primera vez, pero permíteme decirte que esta historia me impactó bastante cuando la escuché y cuando la tuve la oportunidad de leerla. Resulta que una joven estaba pasando por situaciones muy difíciles en su vida. Crisis familiar, una crisis económica que había hecho que su negocio quebrara, le embargaron su oficina, le embargaron su carro, le embargaron su casa. Y en ese momento de tanto dolor, acudió a visitar a su padre, que trabajaba para un restaurante, en una cocina, y empezó a desahogarse de todo lo que estaba padeciendo y decir que ella ya no merecía seguir viviendo y un montón de cosas negativas. Su padre se detuvo a escuchar y le dijo, pero espera, ¿por qué en vez de invertir tanto tiempo un poco hablando, vamos a hacer una pausa y ayúdame a cocinar? Y ella le dijo, claro. Y el padre le puso 3 ingredientes. Le dijo, mira, aquí hay zanahorias, hay huevo y hay café. Y quiero que tú me describas cada uno de estos ingredientes. Y ella dijo, bueno, la zanahoria, a simple vista, dura por fuera, dura por dentro. Bien. Cuando le dijo, ¿y los huevos? ¿Qué me puedes decir de un huevo? Ella dijo, el huevo. Bueno, el huevo es duro por fuera y blando por dentro. Bien. Le dijo, ¿y del café qué me puedes decir? Ella le dijo, el café, y no encontraba qué decir. Y simplemente dijo, bueno, simple granos de café. Entonces el papá le dijo, bueno, ¿por qué no lo ponemos a hervir cada uno de ellos en 3 ollas separadas? Y así lo hicieron. Y dejaron hervir por más de media hora y empezaron a volver a hablar. Cuando terminaron, el papá le dijo, espera, olvidamos que dejamos algo puesto en la estufa. Y cuando fue, se encontró con la sorpresa. Y le dijo a la hija, ¿ves lo que ha sucedido? La hija no lograba entender lo que había sucedido con cada uno de los 3 alimentos. Resultó que el papá le dijo, mira, la zanahoria, al principio, como lo dijiste, era dura por dentro y dura por fuera. Pero en medio de una situación que cambió en su entorno, en medio de una prueba de fuego, ella se desbarató. Hoy en día hay personas que en este momento de crisis, por no tener un significado, un propósito, son como las zanahorias. Antes de la crisis eran personas muy duras, pero en el momento de la crisis y posterior a ella serán como una zanahoria, que no solamente eran duras, sino que después de una situación tan difícil se van a desbaratar. Pero hay otras personas que eran como el huevo y el papá le decía, mira qué pasó con el huevo. El huevo al inicio era duro por fuera y blando por dentro. Pero ante una situación tan incómoda, no solamente siguió siendo duro por fuera, sino que también se endureció por dentro. Y lo malo de todo es que el huevo no volvería a ser igual. Y por último, están los granos del café. Simplemente eran unos granos del café. Pero al momento de hervir el café, no solamente cambió él, sino que cambió todo su entorno de una manera positiva. Es tiempo de pensar que eres como el café. El café no solamente cambia el agua, el elemento que le causó dolor, sino también cuando el agua está a punto de ebullición, en su momento más crítico, el café saca su mejor sabor. En este momento de crisis es tiempo de sacar nuestro mejor sabor. Si eres como el grano del café, cuando las cosas se ponen peor, es momento de reaccionar mejor. Y es momento de nosotros saber de que aún lo mejor está por llegar. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi participación contigo en el día de hoy. Veo más de 100 personas conectadas directamente. De verdad que me siento bastante agradecido. Por ejemplo, aquí veo personas como Víctor Osoria, que decía o que dice, como pueden ver, esta conferencia aporta muchos conocimientos. Excelente. Ana Jai, que dice, gracias por compartir tus comentarios, tu conocimiento con nosotros. O sea, de verdad que muchas gracias. Vemos a Juliana Jiménez, que dice, gracias, líder, por ser empático en estos momentos e implicar con tu mensaje. Te reconozco, Edwin Mieses. De verdad que sus comentarios cada vez más refuerzan o reforzan, como diríamos, nuestro propósito. Yo creo que desde ahí es una manera importantísima de yo seguir aportando. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a nuestro amigo y director financiero de la ET, Francisco Ruiz, que también ha hecho su presencia diciéndonos gracias, magistral Edwin. De verdad que muchas gracias a todos ustedes. Y
y les pido que se mantengan al tanto de esta y otras conferencias más que estaremos dando. Esta es la primera de muchas que estaremos brindando por estos medios. Hoy empezamos con Liderando en Tiempo de Crisis. Michael Durán, bendiciones para ti, Michael. Eres siempre un ejemplo a seguir. Gracias, Michael. También me he nutrido mucho con lo tuyo. Todos los viernes, a esta misma hora, estaré compartiendo con ustedes temas como este, temas positivos que nos empoderen y que nos permitan seguir siendo nuestra mejor versión. Estaremos hablando de gestión de cambio, cuáles son aquellas cosas que nos van a permitir gestionar efectivamente el cambio. Estaremos hablando de planificación en tiempos de emergencia, entre otras cosas. Así que de verdad les agradezco por perdonen de verdad que me extendí. Quería hacerlo en 45 minutos, pero tuvimos 1 hora, 10 minutos, pero parece que estuvo bastante interesante. Muchas gracias de verdad y les pido a todos que Dios los bendiga, que Dios los ilumine, pero sobre todo que se mantengan sanos en su casa. De mi parte, un honor. Algunos comentarios que quiero resaltar. Por ejemplo, Juan Carlos Durán, que nos pone por aquí. Vamos a ver. Juan Carlos Durán nos pone por aquí. Acá está. Eso me encantó, mi hermanito Edwin. Dios te continúe bendiciendo, iluminando. Siempre hay que ser como el café. Exactamente, Juan Carlos. Tenemos a Luis Octavio también. Agradecido, Luis Octavio. Quisiera ver asociadas a gestión de riesgo. Claro, Luis Octavio, con mucho gusto hablaremos un poco de gestión de riesgo, continuidad de negocio. Mi primo Roberto, muy buena participación, nos te sigue iluminando. Gracias, Roberto, a ti también. A nuestra querida amiga Marien, fascinada con tan buena presentación. O sea que si nos ponemos a leer todos los comentarios, yo creo que nos acabaríamos. De verdad que gracias por dejarlo ahí. Te prometo que seguiré dando más de lo que Dios me ha permitido. Directamente, dice Joan Santana, el libro de Víctor Frank, me lo presta con mucho gusto. Joan, escríbeme por WhatsApp y con mucho gusto estaría compartiéndote el libro del hombre en busca de sentido. Claudia, excelente conferencia, muy buenas, gracias. Tenemos personas que se comunican con nosotros desde otros países, o sea que no tengo de verdad palabras para agradecer todo lo que han hecho directamente por mí en este día. De verdad que muchas bendiciones y que la pasen bien. Hasta aquí terminado nuestro live de hoy y los espero el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal. Muchas bendiciones y que Dios le bendiga.